Buenos días. Buenos días. Pues sí, yo quería hablar del Señor de los Ovillos. De hecho, yo lo que quería hablar es de gatitos, que es algo que va muy con los ovillos. Lo que pasa es que me dijeron, no, que Miguel Santander ya saca un gatito y tal, que no cuenta. Digo, bueno, pues voy a hablar de Tolkien. No, de Tolkien no, que siempre estás hablando. Total, que al final decidí hablar del gatito del vecino de Tolkien. El vecino de Tolkien era este señor. Era de verdad su vecino, se llamaba Erwin Schrödinger y era muy conocido por su crueldad con los animales. Todo el rato estaba pensando en experimentos bastante crueles con bichitos. Pero el más conocido es el de su gato, el gato de Schrödinger, como ustedes sabrán seguramente. Pues bueno, él se basaba en una interpretación de la mecánica cuántica que decía que una partícula radiactiva, por ejemplo, pues no es que esté entera o esté desintegrada, es que está entera y desintegrada a la vez hasta que alguien mira y entonces pues se decide, pues son unas indecisas, y o se queda desintegrada o se queda entera. Él decía que bueno, que eso era absurdo y que si eso fuera verdad, pues si colocásemos un gato en una caja y un dispositivo accionado por esa partícula, de modo que al desintegrarse la partícula se liberase un gas venenoso para matar al gatito, pues lo que pasaría es que el gatito estaría vivo o muerto, las dos cosas a la vez, hasta que alguien abriera la caja. Me imagino la cara que puso Schrödinger cuando le dijeron, sí, exactamente, es así. Y todavía parece que lo dicen los cuánticos, pero en fin, ya saben ustedes que esa es gente muy rara. Schrödinger, como digo, era vecino de Tolkien y además se tenían que encontrar bastante a menudo, no ya en su casa, porque yo creo que ninguno de los dos la frecuentaba demasiado, sino aquí, en el Magdalen College, que no era donde trabajaba Tolkien, pero sí donde trabajaba Schrödinger. Y Tolkien lo que hacía aquí era visitar a un amigo suyo. A un amigo suyo, que es este señor, C.S. Lewis, famoso por las crónicas de Narnia, etcétera, etcétera, que tenía dos virtudes muy importantes para Tolkien. Una, que tenía un apartamento allí en el Magdalen College, y otro, que era soltero, con lo cual no venía ninguna esposa a decirles, oye, que son las 3 de la madrugada, ya está bien. Así que Tolkien y sus amigos pues montaban allí unas tertulias muy inocentes, hablaban sobre todo de literatura, de fantasía, un poquito de política. De hecho, Lewis le tomaba el pelo a Tolkien con lo de la política, bastante de religión. Dicen las crónicas que Lewis, en una de aquellas conversaciones, aunque fue por el campo, pero en una de aquellas conversaciones se volvió a convertir al cristianismo y, de hecho, yo mismo les puedo decir que aquí tuve una revelación. No fue una revelación mística, pero fue una cosa que me da un poquito de vergüenza reconocer, porque yo aficionado a la astronomía y esas cosas. El caso es que llego aquí de visita, oigo una música muy agradable, me asomo y había una boda. Y como allí, esto se lo recomiendo si van ustedes a casarse, porque es muy útil para el cotilleo, allí pone una especie de programa y te dice quién se está casando, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer públicamente. Y decía que el que se casaba era nada menos que un descendiente de William Herschel. William Herschel, que en fin, es muy conocido por su faceta de astrónomo real, descubridor de Urano. Debería ser también conocida su mejor mitad, que era su hermana Caroline, también una grandísima astrónoma. El caso es que lo que yo no sabía, fíjense, aficionado a la música y a la astronomía, y yo no tenía ni idea, era que Herschel era músico, era compositor, y lo que estaba sonando en la boda era la música del abuelo, unas sonatas de Herschel. Yo no lo sabía, y eso que la relación de la ciencia con la música pues es conocida. Aquí hemos visto y vamos a ver algún ejemplo. En fin, el violín de Einstein es muy famoso, sobre todo entre sus vecinos. Incluso alguien como Galileo, pues su padre era músico. En fin, era músico de la época, pues no es que hiciera grandes sinfonías, pero era un músico muy apañadito en su época. E incluso una persona relacionada con la música es nada menos que Leonardo. Y aclaro, no me refiero a este Leonardo, para los más jóvenes tampoco a este Leonardo. Para mi hija, por si me está viendo, no es Leonardo de Pisa. Es que enseguida digo Leonardo y dice, sí, Leonardo de Pisa Fibonacci. No. Esta niña es que es muy friki, no sé a quién habrá salido. No, me refiero, por supuesto, a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que en fin, todos sabemos que era es experto en mil cosas, como dicen ahora, perdónenme, pero lo dice, era el puto amo.
Pero también tenía sus cositas. Una de ellas es que se puso a estudiar música, pero luego se lo dejó. Y es que lo mismo que hacía un montón de cosas muy bien, pues había otras que no le salían tan bien. Un ejemplo típico es el de La Última Cena, muy chula, muy bonita, un cuadro precioso, pero se le ocurrió inventar un tipo de pintura nuevo que les facilitaba las cosas y que al final acabó cayéndose y dejó el cuadro hecho un asco. Incluso a veces recurría a métodos más cuestionables. Cuando le encargaron que diseñara una fortificación, pues lo hizo. Ahí está el castillo, para que lo puedan ustedes ver. Y también pueden ustedes ver el castillo de Salses, que es de donde lo copió Leonardo. Y además lo plagió, está demostrado que era un plagio. Aunque hablando de plagios, el plagio alrededor de Leonardo, el plagio más sonado en el que se vio involucrado Leonardo da Vinci, no era cosa suya. Era cosa del autor de este libro, no sé si lo conocerán, el Código da Vinci. Según parece, el Código da Vinci, buena parte del argumento está copiado de este otro libro. Hollywood, Holy Grail, en España se llama El Enigma Sagrado. Y efectivamente, buena parte del argumento está copiado de este libro. Eso no solamente lo digo yo, no solamente lo dicen los autores, lo dice incluso la sentencia que recayó en el juicio por plagio. Es una sentencia muy curiosa, porque es muy salomónica, dice que sí que hay plagio, pero que, bueno, como los autores decían que eso era verdad, la historia no se puede proteger con copyright y, por lo tanto, os aguantáis. Haber dicho que os lo habéis sacado de la... El caso es que la sentencia es curiosa por eso, pero también porque el juez pues quiso jugar un poquito a eso del Código da Vinci y puso su propio código. En la sentencia hay una serie de letras que están puestas en cursiva y siguiendo una secuencia, concretamente la secuencia de Fibonacci, ahora sí, Alicia, Fibonacci, pues sale un mensaje que además pues no tiene mucho que ver porque dice ¿quién es Jackie Fisher? Dreadnought. Jackie Fisher era este señor, era un almirante británico, y el Dreadnought era su creación más famosa, un buque que fue revolucionario porque en cuanto salió convirtió en absolutamente obsoletos todos los buques que había en la época. Era un barco muy avanzado por su armamento, por sus características, pero por otra que suele olvidarse, y es su motor. El motor de este buque era una turbina de gas, una turbina de vapor, que le permitía unas potencias tremendas. De hecho, este tipo de motores, con más o menos modificaciones, se siguen utilizando. Y aquello dio lugar a una curiosa carrera de armamentos, porque no solamente buscaban barcos más potentes, sino que, sobre todo, buscaban barcos más rápidos. Habían descubierto la fascinación por la velocidad y los ingleses, seguidos de cerca por los alemanes, que eran los que estaban en aquella época en el tira y afloja, pues se dedicaron a hacer buques cada vez más rápidos, metiéndoles máquinas más potentes y aligerándolos, quitándoles blindaje. Esta fue una carrera que llegó a su fin, impulsada sobre todo por este almirante Beatty, que llegó a crear toda una división de cruceros de batalla y, como digo, llegó a su fin en la batalla de Jutlandia, entre Alemania y Gran Bretaña, en la Primera Guerra Mundial, en la cual los cruceros acorazados cayeron como moscas. Algunos, al primer balazo, ya se partían por la mitad y se hundían, sencillamente porque no tenían protección suficiente, el proyectil enemigo entraba en el interior del barco, se generaba una serie de explosiones internas y se hundía. Ante lo cual Beatty pronunció una frase histórica muy conmovedora y es: parece que algo va mal con nuestros barcos hoy. Que es algo que no se suele tener en cuenta. En la Primera Guerra Mundial fue una auténtica carnicería, murió muchísima gente por la introducción de nuevas tecnologías, de la ametralladora, de la artillería, otras mucho más humildes, el alambre de espino que hacía que los soldados se quedaran enganchados, pero fundamentalmente lo que ocasionó tales carnicerías fue la indiferencia de los mandos, eso de pasar al lado de un barco que se está hundiendo con más de 1000 personas a bordo y pensar, bueno, parece que la cosa hoy no está saliendo muy allá. Y no salió muy allá hasta el punto de que en la Primera Guerra Mundial hubo familias, hubo comunidades que se vieron diezmadas. Por ejemplo, en la batalla de Jutlandia, en uno de estos barcos, iba este señor, Christopher Wiseman. Christopher Wiseman era de una pandilla de amigos y al final de la guerra solo quedaban dos. Solo quedaba él y este otro señor, que se libró de morir porque se puso enfermo, lo volvieron a llevar a Gran Bretaña, en fin. Terminó sus estudios, se colocó en la universidad, acabó escribiendo El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, y me permitió volver a hablar de Tolkien, que era lo que yo quería.
y cerrarle el ovillo. Con lo cual, pues ya ven ustedes que si nos ponemos a buscar y a tirar del hilo o de los hilos, podemos encontrar interconexiones para todo. Muchas gracias y hasta la próxima.